¿Cuándo utilizamos nosotros mayúsculas? Bueno, las mayúsculas las utilizamos, por ejemplo, en nombres de festividades religiosas o civiles. Por ejemplo, nombres de festividades civiles, Día de la Revolución. Día y Revolución van con mayúsculas. Religiosas, por ejemplo, Navidad va con mayúsculas. Día de Muertos también va con mayúsculas. Todo lo que sea un nombre de una festividad o todo lo que sea el nombre de una celebración, ya sea religiosa o civil, tiene que ir con mayúsculas. En el caso, por ejemplo, de los nombres de libros, lo que es nombres largos, por ejemplo, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, únicamente aquellos elementos que puedan ser, por ejemplo, como denominaciones, es decir, como nombres, son los que irán con mayúscula. En el caso de los demás, no. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un nombre cortito, pues automáticamente Aura va con mayúscula, pero cuando tenemos un nombre muy largo, donde no vienen como tal nombres de personas, únicamente la primera letra. Por ejemplo, el amor en los tiempos de cólera. En algunas abreviaturas, por ejemplo, LIC, doctor, org, INGE, son donde se coloca, por ejemplo, lo que es la parte con mayúsculas y lo que son siglas. Por ejemplo, UNAM va con mayúscula. UNAM, por ejemplo, va con mayúscula. Y ya cuando nosotros anotamos la palabra completa, doctor, por ejemplo, aquí esta no va con mayúscula. En títulos o jerarquías, por ejemplo, duque, conde, varón, se colocan con mayúscula. En mayúsculas, por ejemplo, van todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con nombres, apellidos y apodos. Por ejemplo, Álvaro, González, y si le dicen el águila, también va con mayúsculas. Todo lo que se le coloca, por ejemplo, y en mayúsculas también se les coloca la tilde, es decir, perdón, en mayúsculas, si nosotros colocamos una palabra en mayúscula, también tiene que ir con tilde. Por ejemplo, Álvaro, que es la primera letra del nombre. En el caso, por ejemplo, de lo que es González, también va con mayúscula, bueno, lo puse con mayúscula, pero si nosotros le colocamos mayúscula, también debe de llevar tilde. Cuando utilizamos, por ejemplo, las grafías doble L, la CH, la GU, la Q, solamente se escribirá con mayúscula la letra inicial. Por ejemplo, Chichimeca, solamente la C, Llenado, solamente la L, Guerrero, solamente la G, Quetzalcóatl, solamente la Q. La letra I y la letra J en mayúsculas se escriben sin punto. Por ejemplo, Jesús, sin punto, Ignacio, sin punto. Palabras o frases completas, por ejemplo, en las siglas dice se escriben con mayúsculas lo que es OMS y ya, por ejemplo, la primera letra de cada una, Organización Mundial de la Salud. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Mayúsculas iniciales, dice todo escrito o texto que se inicie será la letra mayúscula. O sea, siempre que yo inicie un texto o que inicie un documento, bueno, escribir, la primera letra de este texto siempre irá con mayúscula. Signos de puntuación, la primera letra de todo escrito después de un punto va con mayúscula. Por ejemplo, hoy no iré a clase, mañana puede que sí. Después de un punto siempre va mayúscula. Después de un signo de interrogación o admiración se escribe mayúscula. ¿Dónde fueron? No sé. Qué bonito, gracias. Incluso también las preguntas van con mayúscula, a menos de que, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, así, no, gracias. Por ejemplo, así. Si nosotros tenemos una coma después, que diga un signo de interrogación después de una coma, ahí sí no se coloca con mayúscula la primera letra, únicamente cuando nosotros no tenemos algún otro signo, pero eso sí, después de este signo siempre va a ir mayúscula, pero solamente después de un punto, después de un signo de interrogación o de un signo de admiración. En el caso de puntos suspensivos no, y en el caso de punto y coma tampoco. Después de dos puntos puede utilizarse mayúscula o minúscula, pero en el caso, por ejemplo, de citas textuales, eh, es escribir lo que dice otra persona, se usan siempre mayúsculas. Es decir, si nosotros, por ejemplo,
Tenemos en la mañana compré pan, leche, huevos y tortilla. Esta puede ir con minúscula, no hay ningún problema. También puede ir con mayúscula, no pasa absolutamente nada. Pero cuando son citas textuales, por ejemplo, Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, pues ahí sí tenemos que colocarlo como tal en mayúscula. Espérame. Ok. Se utiliza también mayúsculas en lo que tiene que ver con nombres propios, nombres de personas, animales o cosas. Pedro, Alberto, Rocinante, Platero. Nombres geográficos, Oaxaca, México, Insurgentes, San Martín, Popocatépetl. Todo lo que tenga que ver con un nombre propio, sea el nombre de una persona, sea el nombre de un animal, sea el nombre de una cosa, sea el nombre geográfico, es decir, el nombre de algún lugar, alguna calle, siempre se va a escribir con mayúsculas. En apellidos, por ejemplo, González, López, Gaspar. Por ejemplo, nombres de constelaciones, estrellas o planetas también van con mayúscula, Osa Mayor, Sol, Tierra. Nombres de signos zodiacales, Sagitario, Piscis. Nombres de dioses, Dios, incluso la palabra Dios va con mayúscula. Quetzalcóatl, Zeus. Los apodos y sobrenombres también van con mayúscula. Pepe, Churris, Chente. Déjame ver acá nada más. Sí, tengo así. Ejemplo acá. Nada más déjenle corrijo acá. Para que hagamos un ejercicio de lo que son mayúsculas. La E al iniciar. La E, por En el ejemplo, ok. principio, ¿Sí? la L. Ok, ya está la E. Ahí queda. La de Ángeles con Ah, no, A pero en la primera, mayúscula. digo, en la primera estamos todavía. En la primera sí ya ahí quedó. Navidad. Navidad, exactamente. Esas serían todas las que van en mayúscula. Ahora sí, en la segunda, Irving, creo, o Isaac, no sé quién había dicho Ángeles. Ángeles. Ajá, Ángeles. ¿Cuál otra? eh, la abreviación de avenida. Ok, muy bien. Ahí se me fue una. Ajá. Insurgentes La ya lo había UNAM. puesto. La UNAM. Insurgentes ya lo tiene. Sí, se me olvidó, lo dejé. Perdón, UNAM. Ok, dale, muy bien. Ahí quedan todas. Ahora, la tercera, La L al iniciar. la L, La T de Taurus. Tauro. la T de Tauro, ¿es correcto? Igual la de Taurus. Igual la de Taurus, es correcto. De chinos. Chinos no, lo que son, por ejemplo, gentilicios, por ejemplo, ¿de dónde son? Chinos mexicanos, costarricenses, no, esos no se colocan con mayúscula, esos siempre van con minúscula. ¿Ok? Dale, y ahí queda. En la 4, La L al iniciar. la L al Al iniciar, es correcto. La N de norte, N de S de norte. sur, E de este, No, O de esas van oeste. con minúscula. Todo lo que son norte, sur, este y oeste van con minúscula, no van con mayúscula. Anteriormente iban, actualmente ya no.
Ahí queda, así, los puntos cardinales son 4, norte, sur, este y oeste. Dale, la 5, La E El, de inicio. el La P de acento, Pablo. ok, la E, la P de Pablo, Pablo. La J de Juan. la J de Juan, el acento de la segunda A de papá. no, porque es el Papa, no el papá. Ah, La muy B mal, perdón. de Biblia. ¿Cuál? La B de Biblia. La B de Biblia es correcto, muy bien. Es un nombre de un libro. ¿Y ya? Y les falta uno. La D de diario. No, diario no. Esa va con minúscula. La P de papa, porque es como si fuera un cargo, bueno, no un cargo, como si fuera como un conde, un rey, así más o menos. Por eso va así. Vale, en la última. La 6, La M de mí. la M, ok. La M de mí. La L de Lalo. La E de Lalo, ok. La Q de qué. Donde está Muy el signo de bien. interrogación. Ok, perfecto. La Y de yo. Muy bien, es correcto. Y ahí queda, ¿ok? Muy bien. Pues son como cuestiones que ustedes tienen que ir como practicando. Es cuestión de que ustedes vayan viendo, por ejemplo, algunos de los elementos, vayan identificando. Es fácil, digamos, como tal, el uso de las mayúsculas, nada más es cuestión de que lo podamos identificar de forma correcta. Ahora, vamos con los signos de puntuación. Bueno, ¿cuándo se utilizan ciertos signos de puntuación? El punto, por ejemplo, siempre se va a emplear al final de una oración, cuando terminamos un sentido. En lo que son abreviaturas utilizamos punto. También se usa punto y seguido en las oraciones que tienen relación. Son 3 tipos de punto. Por ejemplo, punto y seguido, punto y aparte y punto final. Acá, por ejemplo, dice, será necesario conocer qué precio tiene el artículo, punto final. José A es una abreviatura, por lo tanto utilizamos punto. Gómez, señorita, es una abreviatura, por lo tanto utilizamos punto. Escogió un mueble estilo Juan 15 del catálogo, punto final. ¿Ok? Entonces, el punto va precisamente al final de lo que es mi oración, va precisamente al final también de lo que es un punto y aparte, punto seguido y punto final, en abreviaturas como tal. La coma. ¿Cuándo se utiliza precisamente la coma? Dice, es el signo que indica una pausa muy breve. Se usa para separar varios miembros, independientes entre sí, vayan o no precedidos por una conjunción. Por ejemplo, dice, cuando se enumeran 3 o más elementos, se separan por comas excepto la última. Por ejemplo, el hombre del tiempo anuncia lluvias, coma, nieves, coma, fríos, coma, en todo el norte. Alejandro compró plátano, coma, pera, coma, uvas y manzana. Aquí ya no utilizamos coma. También en palabras o oraciones incidentales. ¿Qué es una oración incidental? Cuando nosotros mencionamos ¿qué? De una persona. Por ejemplo, Mariana, la amiga de mi hermana, es decir, como cuando damos una explicación, siempre va entre 2 comas. Llegó temprano a la fiesta. Antes de conjunciones adversativas, por ejemplo, más, pero, sin embargo, no obstante, siempre se va a poner una coma. Por ejemplo, él quería sobresalir entre todos, pero no lo consiguió. En vocablos o llamadas de atención, es decir, se les conoce como vocativos. Marta, coma, te esperamos en la oficina. No, coma, llegó a la fiesta. ¿Qué tan importante es una coma? Por ejemplo, acá dice no llegó a la fiesta. Eso quiere decir que no vino. Pero si le coloco la coma, no, llegó a la fiesta, esto quiere decir que sí llegó. Por eso es tan importante, por ejemplo, el uso de una coma. Los usos más comunes, pues, son para enumerar, antes de pero, y lo que son palabras incidentales. Acá tenemos algunos ejemplos. Antes de abandonar el lugar, coma, el hombre confesó lo que había hecho. No, 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 no puede ser así. En el último no, aquí ya no va la coma porque va precisamente la oración completa.
Yo si me lo propongo, coma, lo hago, que es una frase, es como si fuera un vocablo. López Díaz, coma, Daniel. Aquí, por ejemplo, lo estamos utilizando como tal. ¿Por qué? Porque está el nombre después de lo que es el apellido. Juanito, este es un vocablo contra todo lo que se esperaba, coma, se hizo maestro. Puedes llevarte mi cámara de fotos, coma, pero ten cuidado. Antes de un pero, sin embargo, no obstante, siempre se coloca una coma. Punto y coma indican una pausa superior a la coma e inferior al punto. Separa dos miembros dentro de un periodo. ¿Se me fue? Dentro de un periodo de los cuales ya hay una coma, por ejemplo. Cuando nosotros utilizamos varias comas, a veces me daba la impresión de que el tribunal empezaba a estar harto y quería quitarse la carga. Coma, punto y coma, ya no tenían todos sus sentidos en el juicio, sino en otra cosa. También entre frases que exponen dos aspectos diferentes, o sea, ponemos punto y coma cuando nosotros vamos a mencionar dos cosas que no tienen como tal una relación, o sea, que cada oración habla de cierto elemento. No podemos seguir así, punto y coma, vamos sin remedio al desastre. Para separar, por ejemplo, conjunciones de pero, por consiguiente, más, igual que la coma, el equipo de pelota estaba entusiasmado, coma, motivado y con gran deseo de jugar. Punto y coma, pero el juego fue suspendido por la lluvia. ¿Cómo saber si va un punto y coma o cómo saber si va una coma? Cuando nosotros ya utilizamos una coma anteriormente, pues lo que prosigue es un punto y coma antes de un pero. O en oraciones muy largas, utilizamos mejor punto y coma en vez de una coma. Pero esto solamente en oraciones que tiene que ver con la palabra pero. Acá tenemos algunos ejemplos. Dice, la chaqueta es azul, coma, punto y coma, perdón, los pantalones, coma, grises, la camisa, coma, blanca y el abrigo negro. Aquí, ¿por qué ponemos un punto y coma? Para que se entienda que la palabra azul, por ejemplo, es de la chaqueta y no es de los pantalones. Aquí, por ejemplo, utilizamos para que sepamos que grises es de los pantalones y no de la camisa. Acá incluso, antes de un i, porque estamos mencionando que el blanca es precisamente la camisa y no el abrigo. Acá dice, había allí personas de diferentes culturas, con distintas vestimentas, pero no podía asombrarme. Aquí utilizamos un punto y coma. La muchacha, gozosa, corría hacia su casa, punto y coma, sus padres acababan de llegar. Dos puntos. ¿Cuándo utilizamos dos puntos? Bueno, los dos puntos representan una pausa menor a la del punto. Su finalidad es llamar la atención del lector. Se usa para después de una enumeración explicativa, es decir, cuando nosotros queremos mencionar algo. Los puntos cardinales son dos puntos, norte, sur, este y oeste. Se usa después de una frase que señala una cita textual. ¿Qué es una cita textual? Cuando mencionamos lo que alguien dijo o copiamos lo que alguien escribió. Miguel dijo, no hay libro, por malo que sea, que no contenga algo bueno. René Descartes dijo, pienso, luego existo. Después de un saludo en las cartas o documentos, estimado licenciado, por medio de la presente, recibe un cordial saludo. Cuando hablamos de una causa y efecto, se ha quedado sin trabajo, dos puntos, no podría ir de vacaciones este verano. No podrá, perdón. Cuando queremos mencionar un ejemplo, una conclusión, varios vecinos monopolizaron la reunión con problemas particulares. Dos puntos, no llegaron a ponerse de acuerdo. Para separar ejemplificación, puedes escribir un texto sobre algún animal curioso. Dos puntos, el ornitorrinco, por ejemplo. Aquí tenemos otros ejemplos. Hay tres virtudes teologales. Aquí vamos a enumerar, por lo tanto, se utilizan los dos puntos, fe, esperanza y caridad. No me hizo caso, dos puntos, ahora está en la cárcel, de causa y efecto. El profesor dijo, aprender a escribir es aprender a pensar. Estoy utilizando una cita, van los dos puntos. Puntos suspensivos. ¿Cuándo utilizamos nosotros puntos suspensivos? Bueno, los puntos suspensivos dice suponen una interrupción en la oración o al final impreciso, o un final impreciso, perdón. Bien porque se sabe o bien porque se prefiere callar. Para producir una reacción en el lector, ejemplo, el ladrón que andaba por el patio era, tres puntos suspensivos, un gato. Cuando se suprimen algunas palabras dejando al lector la comprensión de lo suprimido. Ejemplo, recuerdo el refrán, al mal tiempo,
¿Cuál será como la conclusión? Buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, no queremos como tal poner o dejar algo inconcluso, pues automáticamente lo va a sobreentender la otra persona. Al final de una enumeración, por ejemplo, cuando tiene, dice el mismo valor que la palabra etcétera, es decir, en vez de poner etcétera, podemos poner 3 puntos suspensivos. Todo lo malo estaba por venir. La elección a Checoslovaquia, el asalto por sorpresa a Polonia, el ataque a Rusia, el holocausto, puntos suspensivos. En vez de decir etcétera, 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 podemos utilizar puntos suspensivos. Paréntesis. ¿Cuándo utilizamos los paréntesis? Bueno, los paréntesis dice que encierran incisos aclaratorios dentro de un enunciado. Cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso, aclaratorio o incidental, sobre todo si este es largo, dice de escasa relación con lo anterior o posterior. Ejemplo, las asambleas, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso, se celebran en el salón de actos. Para intercalar un dato o precisión, fechas, autores, ejemplo, nací en Xochimilco, Estado de México. En el caso de los paréntesis se usan para aclarar. Son datos aclaratorios. Un dato, una fecha, algún suceso, alguna información extra que me va a ayudar a entender, por ejemplo, lo que es el texto. Comillas. ¿Cuándo utilizamos comillas? Para reproducir citas textuales. Por ejemplo, me dijo muy claramente, perdón, no quiero aceptar esta proposición. Para indicar una palabra o expresión que es impropia, vulgar o de otra lengua o con un sentido especial o irónico, ejemplo, sus negocios no me parecen claros. Y los corchetes, en el caso, por ejemplo, de los corchetes, muy pocos utilizan los corchetes, pero los corchetes dice que se utilizan por regla general de forma parecida a los paréntesis para incorporar, aquí es incorporar, para incorporar información o aclaraciones. Dentro de un enunciado texto que va entre paréntesis, es preciso introducir alguna nota aclaratoria o precisión. Ejemplo, una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós, algunos estudios consideran su obra Fortunata Jacinta la mejor de la novela española. Aquí yo estoy mencionando, por ejemplo, el año en el que se creó precisamente esa obra, 1886-1887. Es una aclaración dentro de otra misma aclaración, por eso se utilizan los corchetes. Cuando se quiere, por ejemplo, dice incorporar alguna parte que falta o aclaración, nota, desarrollo de una abreviatura, cualquier interpelación ajena al texto, por ejemplo, la nieve hermoseaba, los parques y edificios de la ciudad aquella fría mañana. Es decir, queremos aclarar, se utiliza igual que lo que son, por ejemplo, paréntesis. Encierra también cuando tenemos, dice, se encierran 3 puntos suspensivos cuando se omite una parte de un texto escrito. Por ejemplo, le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa. 3 puntos suspensivos entre corchetes quiere decir que estoy omitiendo algo de mi texto. El guión largo, para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso, se puede sustituir por paréntesis, es decir, en vez de poner un paréntesis, utilizo un guión largo. Bueno, acá se ve más como un guión corto. Así se utiliza el guión largo. Acá no sé por qué salió así. ¿Eh? Toda la noche, pero al fin no vino. En un diálogo, cuando no se menciona el nombre de la persona o personaje, ejemplo, me has preguntado, yo nada, te has confundido de persona. Estamos utilizando el guión largo en los diálogos. Y el guión corto, ¿para qué sirve el guión corto? Para separar en determinados casos los dos elementos que integran una palabra compuesta. Por ejemplo, es una lección teórico-práctica. Guión corto. A dividir una palabra al final de un renglón cuando no cabe en su totalidad. Ejemplo, Mariana ha querido comprar los dibujos, pero tiene la cantidad, pero no tiene la cantidad exacta. O en separación de sílabas, contemporáneo.
Signos de interrogación. ¿Cuándo escribimos signos de interrogación? Cuando se delimitan enunciados interrogativos. En español es necesario utilizar el signo de apertura porque no tenemos marcas gramaticales que lo sustituyan. Nunca se deja un espacio entre lo que es el signo de interrogación de apertura o antes del cierre. Por ejemplo, acá, ¿qué tal estás? Espero que tu estado de ánimo haya cambiado. Signos de exclamación para enunciados o interjecciones y también cuando exclamamos alguna emoción o alguna sorpresa, hola, qué sorpresa, etc. Ok. No sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta sobre estos elementos. Varios de los temas que hemos visto vienen directamente también en su guía. Ahí es donde pueden encontrar, por ejemplo, en la parte de ortografía, en la parte de gramática, ahí es donde ustedes pueden encontrar el uso adecuado de lo que son los signos de puntuación. Bueno, ejercicios. Acá no encuentro ninguno. Igual lo que vimos, por ejemplo, del uso de las grafías, todos los elementos. Todos los videos igual aparecen ya, bueno, ya estoy subiendo los últimos videos. Todos los videos ya aparecen directamente en la página que yo les compartí en algún momento. Entonces ustedes pueden consultar sus videos en cualquier momento que ustedes quieran para cualquier cuestión. No sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta relacionada con los elementos que hemos visto. ¿No, chicos, chicas? Adelante, No, maestro. profe. ¿No? ¿Ninguna duda? Ok, muy bien. Es importante que vayan contestando su guía, que vayan realizando los ejercicios. Si tienen alguna duda, aunque ya no les esté yo dando clases, no se preocupen, me pueden mandar un mensaje, me dicen, por ejemplo, si no entendieron algo o si les hizo falta algún tema, les puedo compartir más información. De todas maneras, toda la información que yo les he compartido viene en su guía. Toda la información también que hemos abordado, las presentaciones, en algún momento se las pasé también por un Padlet, ahí vienen como algunas sugerencias, algunas recomendaciones, vienen las presentaciones, entonces todo viene directamente también en los links que yo les he pasado. ¿Ok? Bueno,